Un cordial saludo con todos ustedes. El día de hoy en Teoría de Aperturas aprenderemos la apertura italiana. La apertura italiana es una de las más antiguas del ajedrez y una de las principales que aprenden los estudiantes. Surge tras los siguientes movimientos realizados con las blancas de E4, controlando el centro del tablero, a lo que las negras responden con E5. Como podemos observar, es una apertura abierta. El blanco desarrolla su caballo al sitio F3 atacando el punto E5, a lo que las negras responden con caballo C6, defendiendo también el mismo punto débil. Ahora bien, aquí surge la apertura italiana, con el movimiento del alfil en C4. ¿Cuál es la estrategia? Sus ideas principales son claras: el ataque sobre el punto F7. Hay partidas memorables con la apertura italiana. Sin embargo, tras la colocación de el alfil en la casilla C4, se considera que este alfil también es fácilmente atacable. Por eso, en la práctica magistral, en algunos casos como grandes maestros, no suelen practicar mucho o emplearla en sus partidas oficiales. Pero siempre hay excepciones, lo que también hace que muchos de los aficionados sí la realicen por el rápido ataque que tiene. La jugada principal para las negras en este tipo de aperturas es alfil C5, que ejerce un control en el centro y también dificulta a las blancas que puedan colocar un peón en D4. Para que las blancas puedan lograr este plan de peón D4, suelen hacer también un peón C3 para darle soporte a este tipo de jugadas. Ahora bien, vamos a observar la línea del ataque greco. La línea principal transcurre con las siguientes jugadas o los siguientes movimientos de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y C3, lo que estábamos observando para darle este tipo de soportes al punto D4, a lo que el negro suele responder con un caballo F6. Aquí las blancas no pierden mucho el tiempo para controlar el centro de la partida y hacen D4. El negro responde con peón por peón y alfil B4, a lo que llamamos el ataque greco. Seguidamente analizaremos una partida entre dos campeones del mundo, con piezas blancas, Vladimir Kramnik contra Magnus Carlsen de piezas negras. Esta partida fue jugada en el torneo Norway Chess del año 2017. Como sabemos, Vladimir Kramnik es un gran especialista de la teoría del ajedrez y empieza la partida con E4. Ahora hay que considerar que siempre con anterioridad Vladimir había preferido plantear aperturas cerradas ante Magnus Carlsen, pero en esta ocasión quiere hacer un tipo de sorpresa. E5. Carlsen siempre ha dado preferencia a esta jugada clásica, que encaja de maravilla con su estilo, a lo que el blanco responde con caballo F3 y el negro, como sabemos, va a defender ese peón. Y podemos observar que Kramnik está haciendo la apertura italiana. Los maestros de la élite tratan de conseguir posiciones generalmente parecidas a la apertura española, pero a través de la italiana, evitando la tan temida defensa berlinesa. El negro, Magnus, juega alfil C5. Esta es la respuesta con mejor reputación, con mejores resultados para las negras, a lo que el blanco responde con la jugada C3. Esta ha sido siempre la variante principal, aunque en 2019 está también de moda enrocar. El negro responde con caballo F6. Las negras hacen bien en atacar rápido al centro. Otras jugadas populares también son como peón D6 o también como dama E7. Las blancas en esta oportunidad están haciendo la jugada D3. Esta jugada, que imprime un ritmo lento al juego, marca el tratamiento moderno de la variante. Hay variantes modernas y variantes antiguas. D6. En el pasado las negras trataron de enrocar y romper algunas veces con las variantes de peón D5, pero los análisis recientes parecen aconsejar este tipo de estructuras.
enroque corto para Kramnik. Los aficionados acostumbran a jugar siempre también peón A3 por temor a movimientos como el alfil clavando a este caballo. A6 responde Carlsen, jugada conforme al patrón, creando refugios seguros en el sitio A7 para el alfil. Las blancas juegan torre E1. Este modo de jugar es relativamente moderno. Antes de continuar con el desarrollo en el ala de dama o flanco de dama, la torre blanca se coloca en posición central, a lo que el negro responde con el alfil en la casilla A7. El alfil se retira haciendo menos atractivo un ataque por el sitio D4 y por eso es que hace una jugada media profiláctica. El blanco responde con A4. De nuevo, este modo de jugar contrasta con el tratamiento clásico de este tipo de posiciones. Las blancas, antes de seguir con los planes típicos, ganan espacio en el flanco de dama. El negro responde por esta parte el enroque corto, a lo que el blanco también trata de jugar profilácticamente con un H3. Las negras tratan de hacer las maniobras de caballo C7 con un futuro plan de jugar a G6. El blanco ve oportuno ya entrar al centro del tablero y hacen lo que es, cambian el ritmo de la partida, de juego lento ahora a un juego rápido. Como estábamos viendo, el plan del caballo se realiza, ¿no? Y el blanco también trata de enfocar sus caballos hacia el centro. C6 para el negro. No es estrictamente necesaria para reforzar el centro, pero es una jugada que hace una fuerte estructura posible de peones. Alfil D3. Kramnik se aparta de la más habitual variante en este momento, que era alfil F1, que el propio Magnus conocía a la perfección. Torre E8. En el único precedente teórico que existía, había una partida que habían jugado también ese tipo de movimientos. Están entrando a una posición casi novedosa. El blanco hace alfil C2, una profilaxis muy acertada. El alfil se pone fuera del alcance de los caballos negros, a lo que Magnus juega H6. Vamos a ver cómo maniobra Kramnik, mejor dicho, Vladimir Kramnik, este caballo a F1, peón por peón. Como vemos, ya empieza la posición abierta, peón por peón. Se consolida por fin la ventaja de espacio para las blancas, como podemos apreciar. El negro trata de romper este tipo de esquemas. Carlsen no permite ni por un minuto que las blancas luzcan orgullosos el centro o la falange de peones, a lo que Kramnik responde con un bloqueo. D5, una buena jugada, con un buen criterio Vladimir derriba el juego posicional de Carlsen y lo vuelve un poco pasivo. B5. Esta era una de las tantas jugadas que estaban pendientes por parte del negro. Peón por peón, peón por peón. Y en este momento las blancas maniobran caballo G3. Como sucede en algunas variantes similares de la española, las blancas se preparan para la acción en el flanco del rey. En este caso, el peligro que se advierte es grande. El negro por eso decide jugar alfil D7. Las blancas desarrollan su alfil también viendo posibilidades en el centro, que es una lógica jugada que dificulta el avance sobre este tipo de peones porque hay un rayos X. A lo que el negro responde alfil B6 para que la dama pueda proteger a esta pequeña debilidad. En este momento, Carlsen juega torre por torre, o Vladimir Kramnik juega torre por torre, a lo que Carlsen responde con dama por torre. B4. Esta es una idea típica en la Indo-Benoni. Tras el cambio en C5, las blancas podrían quedar con dos poderosos peones en el centro, listos para arrasar todo a su paso. Las negras por eso prefieren evitar todo esto y juegan dama A7, a lo que Kramnik
juegan dama A1. Las negras quedarían algo peor tras el cambio de damas. Dama C7 juega Magnus Carlsen. El noruego no desea defender un final ligeramente inferior. Alfil por H6. Tan hermosa jugada. Kramnik acepta el desafío y se lanza al ataque en el flanco de rey con un vistoso juego de dos flancos por columnas y diagonales. Peón por peón. Esta era una respuesta prevista por el campeón también Magnus Carlsen, a lo que Kramnik responde con un alfil por peón. Había una alternativa que también era interesante como un torre C1. Dama por alfil. Ya no hay vuelta atrás. La partida se juega el todo por el todo. A lo que Kramnik responde con dama por F6. En sus análisis Kramnik señala que torre E2 se contesta también con un dama por torre, por eso no arriesgó esta posición. Dama por F2, un contraataque de Magnus Carlsen. Kramnik escapa su rey a H2. Las negras responden con un alfil de 8 tratando de sacar esta dama tan fuerte del tablero, a lo que Kramnik responde con dama por D6. Las blancas se ponen en un peón por delante, con una ligera ventaja de material. Carlsen aquí hace una jugada un poco dudosa y hace caballo H4. Un segundo error, tras el cual no habrá remedio. Caballo por H4, alfil por H4, y acá una bellísima jugada para el blanco, caballo H5. Parecía una interesante jugada también atacar por H1 para que la dama salga de esta zona, pero con esta jugada ya el negro no le queda mucha opción de contraatacar por H3. Esto es un ingenioso recurso, pero vamos a ver qué hace Kramnik. Una jugada también intermedia como torre G1. Con sangre fría, las blancas defienden las amenazas mientras toman impulso para la embestida final. Magnus Carlsen juega alfil G5. Carlsen quema sus últimos recursos, a lo que el blanco responde con alfil F6. Kramnik sigue jugando con precisión matemática y con este movimiento liquida el contrajuego del oponente, que queda con dos piezas en el aire. El negro responde con alfil G4. Ya no hay mucha defensa para esta posición, a lo que Kramnik juega alfil por caballo y una maravillosa jugada donde va a encerrar la posición de Carlsen, dama H6. La dama se viste por fin el traje de luces y se pone a entrar para un modelo de jaque mate. Carlsen responde con torre por peoncito en E4 y las blancas, Vladimir Kramnik, simplemente comen ese alfil. Pieza de más por un peón. Solo queda ir con cuidado por un eventual jaque en H. Las negras, Magnus, responden con dama F5, tratando de amenazar un posible torre G4 y el peón también de D5, a lo que Kramnik responde con dama H6. Vuelve la dama a los tercios, insistiendo en el esquema de mate con un alfil en F6. Aquí Magnus se pone en una posición tan complicada que busca que este peón trate de desviar el ataque, y Kramnik sigue con su plan de alfil F6. Una jugada intermedia para intercambiar las damas. Dama F4. Ya no había modo de aplazar el cambio de damas. Dama por dama, torre por dama. Ahora se gana de varias formas. Y el plan más fácil que está buscando el blanco es incomodar a la posición de la torre. Una bellísima jugada de D6. Torre por alfil, a lo que Kramnik responde con un torre D1. Las negras han de entregar a su torre para evitar que este peón llegue a coronar, pero hacen una jugada intermedia antes, torre H6, rey G1
y Magnus Carlsen rinde esta partida contra Vladimir Kramnik. Hemos visto entonces un gran modelo de cómo empleó el campeón también Vladimir Kramnik la apertura italiana.